Los ingredientes para las croquetas de pollo son una pechuga de pollo a las, una cebolla y bechamel. Comenzaremos por trocear la cebolla. La haremos a trozos no muy grandes. Ya la tenemos preparada y ahora vamos a trocear con paciencia el pollo. Si lo trituramos, no saben igual las croquetas. No le voy a quitar la piel, se le puede quitar, pero bueno. El pollo este es el que he hecho asado. Pollo y tenemos la cebolla y lo vamos a hacer en el aceite en el que se hizo el pollo a las, porque yo no le pongo manteca, le pongo aceite de oliva, que me gusta más, y ahora se puede aprovechar para lo que son las croquetas. Bueno, y he puesto todo esto, es la gelatina del pollo que se ha hecho a las con el aceite. Aquí vamos a freír la cebolla. La salamos un poquito más. El pollo no lo vamos a salar porque ya tiene su sal. Vamos a dejar que se fría. Ya está pochada la cebolla. Hemos bajado el fuego para que se haga, si no se queda sin aceite y se quema. Y ahora, tal como la tenemos, que ya está doradita, le ponemos harina. No hace falta una cantidad exacta, esto se puede hacer a ojo. Y lo mismo, con el fuego bajo, vamos dejando que se vaya haciendo la harina para que no nos dé sabor de crudo. Y así lo que estamos haciendo es una bechamel, pero ya con la cebolla incorporada. Y ahora tenemos rehogada y le podemos añadir ya la leche. Le vamos a poner poco a poco. Vamos a poner un poco de sal a lo que es la bechamel. Subimos un poquito el fuego. Le vamos a poner un poco a la bechamel de sal. Y ahora, que es cuando ya lo tenemos encaminado, vamos a seguir haciendo la bechamel. Le vamos a añadir también el pollo para que se vayan mezclando los sabores y se vaya uniendo la carne a la cebolla y a la bechamel. Vamos a poner todo el pollo y lo vamos envolviendo. Hace falta más leche, vamos poniendo más. Lo que nos vaya pidiendo, no son cantidades exactas. Iremos viendo cómo va quedando la crema, que sea de nuestro gusto. Tiene que quedar, pues eso, cremosa. Cuando se enfríe será todavía más espesa. Con fuego moderado se domina muy bien. Cuando la masa está así, que la movemos y se ve la sartén, quiere decir que ya está en su punto. ¿Veis? Yo la abro y se ve el fondo de la sartén. Pues en este momento es cuando ya podemos apagar el fuego, porque nuestra masa ya la tenemos hecha. Bueno, pues nos ha entrado un poco más de medio litro de leche, la pechuga del pollo y la cebolla. Ahora la vamos a dejar aquí que se enfríe. Cuando ya esté a temperatura ambiente, la podremos meter en la nevera. Y una vez fría es cuando entonces podremos trabajarla para hacerla. Ya tenemos la masa de croquetas fría. Lo podemos hacer con la mano directamente o bien ayudándonos de una cuchara. Pensar que aunque no salgan perfectas, después al pasarle el pan rallado y en el huevo, las hacemos con la mano y se terminan de hacer. Así se coge muy bien la medida, porque salen todas iguales, tienen todas el mismo tamaño. Ya vamos cogiendo las croquetas, las vamos sumergiendo
en el huevo y las pasamos al pan rallado. Hacemos la bolita. Si las queréis así, que son sencillitas, ya están. Si queréis que sean más crujientes, que tengan una capa más grande, como las de los congelados cuando los compráis, más consistente, se le vuelve a repetir la misma. Le bañamos con el pan rallado por segunda vez, la tenemos más grande y nos saldrá más crujiente porque será más consistente. Así con todas, la misma operación. La podríais pasar también primero por harina y después por pan rallado, pero queda mucho más crujiente así. Cuando es, pues ya las tenemos todas listas. Como son muchas, estas las pongo separadas porque las voy a congelar. Yo las he puesto en una bandeja de pasteles que tenía limpia, pero bueno, la podéis poner en un plato donde queráis. Lo cerramos bien y al congelador. Esto nos va a servir para una cena, para cualquier emergencia, porque tal como salen del congelador pueden ir a la sartén. Vamos a freírlas. Ya tenemos el aceite bien caliente, sin que sea mucha cantidad, para que así no quitemos la temperatura del aceite. El aceite para freír, el ideal es el de oliva, porque es el que aguanta mejor la temperatura. Cuando estén un poquito ya se les puede dar la vuelta, porque se trata de que se haga la corteza y la croqueta ya está hecha por dentro. La masa está cocinada. Ya las tenemos hechas y las sacaremos a un papel de cocina para que escurran el aceite sobrante. Una vez ya escurridas las croquetas, pues ya las vamos presentando en su plato.